Y entonces los tiempos nuevos van a publicar otros textos pues, de Aristide Pratel muy favorecidos a la Revolución Mexicana. Pero hasta 1913, en marzo, sin saber por qué, de repente publican dos textos de pues, un francés, Juan Humblot, que estaba en México, y textos muy críticos hacia primero el magonismo y otro hacia el zapatismo. Textos bueno, muy difamatorios. Él dice que Ricardo Flores Magón es un orgulloso que no ha podido soportar perder la dirección del movimiento revolucionario frente a Madero, y que bueno, el dinero enviado por los anarquistas europeos sirve para solamente sostener a Regeneración, un periódico que dice, según él, un periódico incoherente, estéril, bueno, críticas muy, muy fuertes. Y bueno, el libertario sigue apoyando él a Regeneración. Pero lo que pasa es que con los años el entusiasmo que había al principio, pues con la duración del conflicto, la pérdida también de influencia del magonismo sobre el proceso revolucionario, han provocado una cierta lasitud en los medios sagrados franceses. Y también pues la propia situación europea. Estamos en 1913, un año después, la guerra contra Alemania, guerra europea y vuelo mundial va a empezar, así que bueno, las preocupaciones cambian un poco, y pues el tema mexicano ya no interesa mucho. Bueno, cuando entonces empieza la guerra, gran parte, casi toda la prensa sagrada o sea, es suprimida, bueno, ya no existe casi. Y hace falta esperar los años 1916, donde se publica el periódico Ce qu'il faut dire, por también Sébastien Faure, para ver pues, aparecer de nuevo un periodismo libertario en Francia. Publican varios artículos de un francés también que estuvo en México, que se llama Octavio Yan, y que él fue miembro de la Casa del Obrero Mundial. Pero él, como bueno, miembro de la Casa y partidario del pacto con los constitucionalistas, en sus artículos que publican Ce qu'il faut dire, bueno, no menciona el magonismo, solo habla de la obra, según él, constructiva pues de la Casa del Obrero Mundial. Y bueno, de los logros obtenidos gracias, por ejemplo, a los batallones rojos. Bueno, y después, cuando se acabe la guerra en Europa, bueno, la guerra mundial en 1918, bueno, la revolución rusa había... la revolución rusa pues constituía, vamos a decir, otro punto de interés por los revolucionarios europeos. Y también pues en esa época el movimiento magonista había casi totalmente desaparecido, y bueno, no podía influir en casi nada. Bueno, este es un pequeño panorama entonces de las relaciones. Para concluir, quisiera decir que al final fueron dos concepciones entre los sagradas franceses, pero también ocurrió lo mismo en México, dos concepciones opuestas de análisis del conflicto mexicano. Por una parte, había pues los que detrás de Regeneración consideraban que pues la Revolución Mexicana estaba, como lo he dicho, esencialmente pues comunista, y que bueno, ellos adoptaron posiciones insurreccionalistas, confiando en la espontaneidad del pueblo, en su capacidad durante el conflicto en adoptar posiciones, actitudes y libertarias, vamos a decir. Mientras que por el otro lado, en Le Temps Nouveau, la posición también de Yan, consideraba que en México era un país pues esencialmente agrícola,
entonces, bueno, poco industrializado, entonces atrasado, y que no se podía llegar a una sociedad libertaria de repente, que pues el pueblo mexicano tendría que seguir la evolución de los pueblos europeos y industrializarse primero. Bueno, era una posición un poco compartida con los marxistas finalmente. ¿Qué va a decir más? Bueno, en México finalmente hubo un poco el mismo de dicotomía entre, pues, por un lado los magonistas y por otro lado finalmente la actitud de la Casa del Obrero Mundial, que considerando que pues la situación no estaba madura en México para llegar al comunismo libertario, pues hacía falta una acción educadora de, bueno, concientización, y por eso pues se firmó el pacto no, entonces, bueno, se firmó el pacto para vale pero eso lo podemos discutir, que es un poco, bueno, es un poco más complicado que decir que por un lado hubo los magonistas, los justos, y por otro los de la casa, que fueron los reformistas. Ahora también hay que ver el contexto y la situación de cada... las cosas no son, bueno, o blancas o negras, es un poco más complicado. Y yo puedo entender cómo los firmadores del pacto entendieron, bueno, consideraron que era más, bueno, el espacio creado por la victoria, no sé, de Carranza, daría más espacio al movimiento libertario para crecer. El problema es que, por un lado, pues, los magonistas, por su radicalismo, pues, se casi marginaron, mientras que el otro problema, lo que es problemático, es que la Casa del Obrero Mundial, pues, por su posición por la firma con bueno, del pacto, pues fue sometida, instrumentalizada, y finalmente pues fue el fracaso general del movimiento anarquista en México, y está por un lado los magonistas, o por otro lado pues los de la Casa del Obrero Mundial. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, yo nada más una pequeña observación, un añadido a tu interesante panorama, algo de que habíamos hablado. O sea que hay otro periódico francés que se llama Anarchie, la Anarquía, que fue fundado por este personaje extremadamente interesante, Albert Libertad, en 1905, y que en efecto publica en septiembre de 1911 un artículo sobre la Revolución Mexicana, totalmente ajeno a esa polémica delirante de l'État Nouveau. Y lo que es interesante para México es que al 95% el autor de ese artículo no firmado es nada menos que Víctor Serre, que en esta época todavía no era conocido con este nombre, era Kibalchich Leretif, y que dirigía la Anarchie junto con su compañera de entonces, Renette Metrejean. Por lo tanto es muy probable que él haya hecho el artículo sobre el país que después vino a conocer 40 años, más de 30 años más tarde. Bueno, yo no, bueno, eso tendríamos que verificarlo, pero no estoy seguro de que fuera Serre quien, bueno, hay un artículo efectivamente pues, publicado en el periódico L'Anarchie, que era de tendencia individualista, y ellos, bueno, también bueno, publicaron un texto bastante crítico frente, bueno, a los magonistas. Ellos no entendieron por antipatriotas radicales, por antimilitaristas radicales, que, bueno, en Regeneración se hablara de un ejército libertador, o de, bueno, incluso en 1910 o 11 en Regeneración se habla de lucha por la patria o cosas así. Y entonces los individualistas de la anarquía, no entiendo nada del proceso que pasaba en México, solo así por, bueno, leer algunas cositas, sacarla de su contexto.
Bueno, es mi interpretación. Pero David, este artículo en particular, por eso pienso que es de Scherz, porque se separa de la línea esa crítica, ¿no? El artículo en cuestión que te mandé, no es un artículo crítico, registra Sí. la información y al contrario Ah. tiene cierta simpatía, por eso me pareció significativo. Para mí no tiene ninguna simpatía. Se ríe del ejército libertador, se ríe del concepto de que dicen que luchan por la patria, de que... Bueno, yo lo interpreté así. Sí,